En la historia antigua, pocos gobernantes han sido recordados con tanto temor y fascinación como Cambises II, hijo de Ciro el Grande y segundo monarca del imperio aqueménida de Persia. Su reinado, que se extendió entre los años 530 a.C. y 522 a.C., es uno de los más oscuros y enigmáticos de la antigüedad, no solo por las campañas militares que ampliaron aún más el inmenso imperio persa, sino por una serie de actos brutales, decisiones irracionales y rumores de locura que lo convirtieron en uno de los reyes más perturbadores de su tiempo. Nacido alrededor del año 589 a.C., Cambises heredó un imperio que ya era el más grande del mundo conocido. Su padre, Ciro el Grande, había conquistado Babilonia, Lidia y gran parte de Mesopotamia. Pero mientras Ciro fue visto como un líder iluminado, incluso respetuoso con las culturas que conquistaba, como cuando permitió a los judíos regresar a Jerusalén, Cambises tomó un camino muy diferente. Aunque logró una hazaña sin precedentes al conquistar Egipto, su forma de gobernar y algunos relatos sobre su comportamiento lo llevaron a ser retratado por muchos como un tirano cruel e incluso demente. Uno de los episodios más escalofriantes atribuidos a Cambises, y el que da nombre a esta historia, es la trágica anécdota de cómo se comió a su propio hijo por error. Esta historia, recogida por el historiador griego Heródoto, describe una escena llena de tensión, confusión y horror. Según se cuenta, Cambises ordenó que le prepararan un plato especial, pero algo salió terriblemente mal. Sin saberlo, el rey terminó consumiendo carne humana, y no cualquier carne, la de su propio hijo. Aunque este relato ha sido cuestionado por muchos historiadores modernos, quien lo registra es nada menos que Heródoto, considerado el padre de la historia. Y aunque sus narraciones mezclan hechos comprobables con leyendas y rumores, su influencia en la percepción histórica de Cambises ha sido inmensa. Fue él quien pintó al rey persa como un hombre lleno de arrogancia, crueldad y una especie de locura divina que lo llevaba a desafiar incluso las costumbres sagradas de los pueblos que dominaba. Pero ¿qué llevó a un rey tan poderoso a caer en tales extremos? ¿Fue realmente un loco o simplemente un gobernante brutal que fue malinterpretado por sus enemigos griegos? Para comprender la figura de Cambises II, es fundamental entender el contexto en el que se movió. El imperio persa aqueménida, una superpotencia del mundo antiguo que abarcaba desde Asia Menor hasta Pakistán. Al asumir el trono tras la muerte de su padre Ciro el Grande en combate, 530 a.C., Cambises no solo heredó un vasto territorio, sino también una responsabilidad inmensa: mantener la estabilidad y continuar con la expansión del imperio. Desde el comienzo de su reinado, Cambises mostró una personalidad diferente a la de su padre. Mientras Ciro era conocido por su política relativamente tolerante y respetuosa hacia las religiones y culturas locales, Cambises adoptó una postura más autoritaria y despectiva. Esta actitud fue especialmente evidente durante la conquista de Egipto, uno de los mayores logros militares de su reinado, y también uno de los episodios que alimentaron su reputación de loco cruel. En el año 525 a.C., Cambises lanzó una campaña contra el reino de Egipto, gobernado entonces por el faraón Psamético III. La invasión fue un éxito rotundo, gracias al apoyo de un desertor egipcio, el general Fanes de Halicarnaso, quien le proporcionó información clave sobre las defensas egipcias. La batalla decisiva tuvo lugar en Pelusio, donde los persas derrotaron al ejército egipcio. Se dice que Cambises utilizó una táctica psicológica macabra. Ordenó que sus soldados llevaran consigo gatos y otros animales sagrados para obligar a los egipcios a contener el fuego, ya que estos temían matar criaturas consideradas divinas. Tras la victoria, Cambises se proclamó faraón y adoptó el nombre egipcio de Mesutire, como símbolo de legitimidad ante el pueblo conquistado. Sin embargo, su comportamiento hacia la cultura local fue todo menos reverente.
Heródoto relata cómo profanó tumbas reales, se burló de ritos sagrados e incluso ordenó sacrificar al buey Apis, una deidad muy venerada en el antiguo Egipto. Estas acciones, vistas como blasfemias, sembraron el odio entre los egipcios y contribuyeron a pintarlo como un hombre impío y posiblemente demente. Pero, ¿realmente era Cambises un loco o simplemente actuaba con arrogancia imperial? Para muchos historiadores modernos, la respuesta está en medio. Aunque ciertos actos pueden haber sido exagerados por fuentes griegas hostiles, como Heródoto, hay suficientes testimonios, incluidos textos persas y egipcios, que indican que Cambises no solo despreciaba otras religiones, sino que también luchaba internamente contra el peso del poder absoluto. Esta tensión entre ambición y paranoia lo llevó a tomar decisiones extremas, algunas de las cuales afectaron profundamente a su propia familia. La vida personal de Cambises II fue tan oscura como su imagen pública. Aunque la historia lo recuerda por sus campañas militares y sus supuestas locuras, muy poco se sabe con certeza sobre su entorno más cercano. Sin embargo, hay un hecho que destaca en las fuentes antiguas: su relación conflictiva con su hermano Bardilla, también conocido como Esmerdis según los griegos. Bardilla era hijo de Ciro el Grande y hermano menor de Cambises. Algunas versiones sugieren que gozaba de gran popularidad entre el pueblo persa, algo que incomodaba profundamente al rey. Según Heródoto, antes de partir hacia Egipto, Cambises habría ordenado secretamente a uno de sus guardias más leales, Prexaspes, que asesinara a Bardilla para evitar posibles intentos de usurpación durante su ausencia. Pero esto no es todo. Hay indicios de que, tras matarlo, el cuerpo de Bardilla fue arrojado a un río, o incluso desapareció sin dejar rastro. Este episodio sembró una duda histórica que marcaría el resto del reinado de Cambises. Cuando regresó de Egipto, se enfrentó a una rebelión interna, y para su sorpresa, el líder de esta insurrección llevaba el nombre de Bardilla. ¿Podía ser su hermano, milagrosamente vivo? O peor aún, había matado a su hermano, y ahora otro hombre ocupaba su lugar, usando su identidad para reclamar el trono. Esta confusión generó en Cambises una paranoia extrema. Se dice que comenzó a ver fantasmas, a escuchar voces y a temer constantemente por su vida. En medio de este clima de miedo y sospecha, se desarrolló uno de los episodios más oscuros de su reinado: la trágica cena donde se comió a su propio hijo por error. Según relata Heródoto, Cambises había ordenado que le prepararan un plato especial, quizás como parte de algún ritual o simplemente como muestra de su extravagancia real. Sin embargo, un error terrible ocurrió en la cocina. En lugar de servirle carne de animal, le sirvieron carne humana. Y no cualquier carne, sino la de su propio hijo. El rey, ajeno al horror que estaba consumiendo, comió durante toda la comida. Solo al final le revelaron la verdad. Algunas versiones indican que fue él mismo quien pidió el plato, creyendo que se trataba de una prueba de lealtad de su corte. Otras sugieren que fue un acto deliberado de venganza por parte de alguien que quería destruirlo psicológicamente. Lo cierto es que, tras descubrir que había comido a su propio hijo, Cambises entró en un estado de conmoción profunda. Algunos dicen que lloró durante días, otros que se volvió aún más cruel. Lo único claro es que, desde ese momento, su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. La muerte de su hijo, y el hecho de haberlo consumido sin saberlo, parece haber sido el punto de no retorno en la mente de Cambises II. A partir de ese momento, sus decisiones se volvieron aún más irracionales, sus actos más violentos y su paranoia casi absoluta. Pero no fue solo este episodio lo que marcó su caída. También estaban los rumores de rebelión, las sombras del pasado y una corte llena de intrigas que lo rodeaban como un laberinto del que ya no podía salir. Uno de los efectos inmediatos de la tragedia fue su actitud hacia los hombres de su entorno, especialmente aquellos que habían estado cerca de él. Heródoto relata que tras descubrir lo ocurrido, Cambises convocó al oficial responsable de servirle la comida y le preguntó si sabía qué estaba comiendo.
El hombre respondió que sí y que había sido parte de una orden superior. Sin embargo, otras versiones sugieren que fue una trampa organizada por alguien dentro de la corte para sembrar miedo y confusión en el rey. Sea como fuere, el resultado fue brutal. El oficial fue ejecutado de inmediato, pero no con una muerte rápida. Fue sometido a torturas públicas, y algunas fuentes indican que incluso fue despedazado ante los ojos de otros cortesanos como advertencia. Nadie juega con el rey, ni siquiera por error. Este acto de violencia extrema no hizo más que aumentar el clima de terror en Persia. La noticia se extendió rápidamente, y con ella crecieron los rumores de que Cambises había perdido la razón por completo. Algunos comenzaron a verlo como un hombre poseído por fuerzas oscuras, mientras que otros simplemente lo consideraron un tirano impredecible que ya no podía gobernar con estabilidad. Pero mientras esto ocurría en la corte, fuera de palacio, una tormenta política se avecinaba. Durante su ausencia en Egipto, se habían sembrado las semillas de una rebelión que ahora florecía con fuerza. Y para horror de Cambises, quien lideraba esta insurrección era nadie menos que un hombre que afirmaba ser su hermano Bardilla, al que él mismo había mandado matar años atrás. ¿Cómo era posible? ¿Acaso no había muerto Bardilla? ¿O había sido todo una farsa? Esta incertidumbre generó un clima de locura total en el rey. Se dice que comenzó a tener visiones, escuchar voces en la noche y ver figuras en las sombras del palacio. Algunos testigos aseguraron que hablaba consigo mismo durante horas, repitiendo nombres de personas que ya no estaban vivas. Esta espiral de paranoia lo llevó a tomar decisiones aún más extremas. En uno de sus momentos más oscuros, ordenó la ejecución de varios de sus propios generales, acusándolos falsamente de traición. Otros fueron encarcelados sin juicio. Las calles de Susa y Pasargada se llenaron de rumores sobre un rey que ya no era humano, sino una criatura dominada por el miedo, la venganza y el remordimiento. Y mientras tanto, la rebelión crecía. La rebelión que se cernía sobre el imperio persa no era una más. Era un desafío directo a la legitimidad de Cambises Bornude. Y lo hacía en un momento de máxima debilidad del rey. Tras la muerte y posterior consumo de su hijo, su mente estaba fracturada, su juicio nublado y su autoridad tambaleante. Pero si algo le quedaba claro al rey persa, era que ese hombre que decía ser Bardilla no podía ser su hermano. ¿O sí? Según Heródoto y otras fuentes antiguas, el supuesto Bardilla que lideraba la insurrección era en realidad un mago llamado Gaumata, quien habría aprovechado la confusión generada por la desaparición real de Bardilla para usurpar su identidad. Este mago, conocido por su habilidad para imitar voces y gestos, aseguró ser el hermano perdido de Cambises, y rápidamente ganó apoyo entre las élites persas y los súbditos descontentos con el reinado sangriento y errático del rey. Gaumata no solo usó su parecido físico y sus dotes de actuación para convencer a muchos, sino también una campaña de propaganda inteligente. Prometió impuestos más bajos, amnistías para criminales y una vuelta a políticas más tolerantes hacia las religiones locales. Todo lo contrario a lo que Cambises había representado. Esto le permitió reclutar aliados poderosos y consolidar el control de grandes partes del imperio, mientras Cambises aún estaba en Egipto. Cuando el rey recibió la noticia de la rebelión, su reacción fue inmediata y violenta. Ordenó a sus generales que regresaran a toda prisa a Persia, y él mismo emprendió el viaje de vuelta, aunque ya no como un líder firme, sino como un hombre perseguido por fantasmas. Durante el trayecto, sin embargo, ocurriría otro evento trágico que sellaría su destino. Mientras montaba su caballo, Cambises sufrió un accidente fatal. La vaina de su espada se abrió accidentalmente y la hoja le atravesó el muslo, causando una herida mortal. Algunas versiones sugieren que fue un acto de suicidio disfrazado, otros que fue un asesinato orquestado por alguien cercano. Pero lo cierto es que el rey sabía que su fin había llegado. En sus últimos días, consciente de que no podría recuperarse,
Cambises hizo una revelación impactante a sus hombres. Confesó haber matado a su hermano Bardilla años atrás. Esta admisión no solo confirmaba los peores rumores sobre su crueldad, sino que también socavaba cualquier argumento que pudiera usar para invalidar al falso Bardilla. Si él mismo había ordenado la muerte de su hermano y nadie había visto el cuerpo, ¿quién podía probar que este nuevo Bardilla no era real? Este testimonio final fue recogido por historiadores posteriores, incluido Dario I, quien años después narraría los hechos en la famosa inscripción de Behistún, una de las pocas fuentes no griegas que menciona a Cambises con detalle. En ella, Dario afirma que el verdadero Bardilla había sido ejecutado por orden de Cambises antes de la campaña egipcia, y que Gaumata lo había sustituido hábilmente. Con su salud deteriorándose y el imperio escapándosele de las manos, Cambises murió poco después del accidente, en el año 522 a.C., apenas unos meses después de haber cometido el acto más oscuro de su vida, comerse a su propio hijo por error. Su muerte marcó el fin de un reinado caótico, lleno de conquistas gloriosas pero manchadas por la locura, la paranoia y la violencia extrema. Y aunque logró expandir el imperio persa hasta su mayor extensión territorial, desde Libia hasta Pakistán, su legado quedaría eclipsado por los horrores que dejó tras de sí. Pero la historia de Cambises no termina con su muerte. De hecho, su sombra seguiría presente en la política persa durante décadas. El impostor Gaumata gobernaría brevemente como Bardilla, hasta que sería derrocado y asesinado por un grupo de nobles encabezado por Dario I, quien tomaría el trono y fundaría una nueva dinastía. Y aunque Dario borraría oficialmente el nombre de Cambises de la historia oficial persa, tachándolo de hereje y tirano, su figura sobreviviría en los relatos griegos, en los mitos orientales y en las crónicas oscuras de la antigüedad. Sería recordado no solo por sus victorias militares, sino por esa cena fatídica, por ese hijo devorado, por esa mente rota bajo el peso de la corona. ¿Fue Cambises un loco? ¿O simplemente un hombre que sucumbió ante el peso del poder absoluto? La historia de Cambises Evongda es una de las más enigmáticas de la antigüedad. Un rey que heredó el mayor imperio del mundo conocido, que conquistó Egipto y extendió las fronteras persas hasta límites insospechados, pero que también fue retratado como un tirano cruel, un hombre obsesionado con el control, la muerte y quizás incluso con su propia destrucción. Su figura ha sido objeto de debates entre historiadores durante siglos. ¿Realmente era un loco? ¿O simplemente fue víctima de una narrativa hostil escrita por sus rivales griegos? Heródoto, considerado el padre de la historia, dedicó varias secciones de su obra a retratar a Cambises como un monarca desequilibrado, irreverente y brutal. Según Heródoto, Cambises profanó tumbas egipcias, se burló de rituales sagrados, mató a sacerdotes y animales divinos, e incluso ordenó ejecutar a su propio hermano para eliminar cualquier amenaza al trono. Pero lo que más llamó la atención de los griegos fue la anécdota sobre cómo comió a su propio hijo por error. Este relato, aunque puede parecer exagerado, tiene cierta lógica dentro del contexto histórico. En una corte absolutista donde el miedo era moneda corriente, donde los generales temían dar malas noticias y los sirvientes actuaban bajo órdenes estrictas, un error tan grotesco no era imposible. Y si ocurrió, como muchos creen, entonces refleja algo mucho más profundo que un simple desliz culinario. Muestra la deshumanización extrema del poder absoluto, donde incluso los vínculos familiares pueden romperse bajo el peso de la paranoia. Pero ¿cómo llegó Cambises a ese punto? ¿Fue realmente un loco? ¿O simplemente estaba rodeado de un entorno que le impedía actuar racionalmente? Una teoría interesante planteada por algunos historiadores modernos es que Cambises pudo haber sufrido algún tipo de trastorno psicológico, tal vez exacerbado por el estrés extremo del gobierno imperial. Otros argumentan que no estaba loco, sino profundamente inseguro. Un hombre que vivía constantemente bajo la sombra de su padre, Ciro el Grande,
cuya figura legendaria pesaba como una montaña sobre sus hombros. Ciro había sido un líder respetado incluso por sus enemigos. Fue recordado por permitir a los judíos regresar a Jerusalén tras el exilio babilónico, por respetar las religiones locales y por gobernar con una mezcla de fuerza y diplomacia. Frente a eso, Cambises tuvo que demostrar que podía ser aún más fuerte, aún más implacable. Algunos creen que ese afán por superar a su padre lo llevó a cometer actos cada vez más extremos, como si necesitara probar constantemente su dominio absoluto. También hay quienes ven en él a un precursor de los emperadores romanos más oscuros, como Calígula o Nerón, hombres que, tras ascender al poder supremo, perdieron contacto con la realidad y comenzaron a ver las vidas humanas como simples piezas de ajedrez en un juego de autoridad. Otra interpretación sugiere que muchas de las acusaciones contra Cambises fueron fabricadas o distorsionadas por fuentes hostiles, especialmente griegas. Los griegos tenían motivos para demonizarlo. Después de todo, había invadido Egipto, uno de los países más admirados por los filósofos helénicos por su antigua sabiduría y cultura. Ver a un rey extranjero profanando templos y matando animales sagrados era una ofensa moral que necesitaba justificar su caída. Incluso el episodio de comer a su propio hijo podría tener una explicación simbólica o ritual. Algunas culturas antiguas practicaban rituales canibalistas como parte de ceremonias de iniciación o purificación. Aunque no hay evidencia directa de que esto haya ocurrido en Persia, el relato pudo haber sido utilizado como metáfora de su pérdida total de humanidad. Lo que sí parece claro es que su reinado marcó un antes y un después en la dinámica del imperio persa. Tras su muerte, el impostor Gaumata tomó el control brevemente, pero sería derrocado por Dario I, quien estableció nuevas normas de gobierno y borró sistemáticamente a Cambises de la historia oficial. Dario lo tachó de hereje, de asesino y de hereje de la memoria colectiva del imperio. En la famosa inscripción de Behistún, Dario afirma que Cambises mató a su hermano Bardilla y que luego perdió la razón, cometiendo actos indignos de un rey aqueménida. Esta versión se convertiría en la oficial, y con ella, la imagen de Cambises quedaría sellada para siempre, como uno de los reyes más oscuros de la historia antigua. Pero detrás de todos esos relatos, de esas leyendas y rumores, queda una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente en esa cena fatídica? La cena que terminó en tragedia. Ese es el núcleo más oscuro del legado de Cambises II, y tal vez uno de los episodios más impactantes de la historia antigua. Pero, ¿qué realmente ocurrió? ¿Fue un error trágico, una broma macabra de la corte o incluso una conspiración deliberada para desestabilizar al rey? Según Heródoto, tras regresar de su fallida campaña en Egipto y enfrentar las noticias de una rebelión encabezada por un falso Bardilla, Cambises estaba sumido en un estado de paranoia constante. Las traiciones, las sombras del pasado y el peso del poder lo habían llevado al borde de la locura. Fue entonces cuando se celebró una cena en su palacio, durante la cual se le sirvió carne humana, y no cualquier carne, la de su propio hijo. Heródoto relata que Cambises comió sin saberlo durante toda la comida. Solo al final se le reveló la verdad. Algunas versiones indican que fue él mismo quien ordenó el plato como parte de algún ritual de prueba o castigo simbólico. Otras sugieren que fue una trampa urdida por alguien dentro de la corte, con el objetivo de sembrar terror y confusión en el rey. Lo cierto es que la noticia lo destrozó por completo. Algunos testigos aseguraron que el rey lloró desconsoladamente durante días, otros que simplemente se quedó en silencio, mirando al vacío como si hubiera perdido completamente la razón. Este evento parece haber sido el punto de quiebre definitivo. A partir de ese momento, sus decisiones se volvieron aún más erráticas, su juicio más oscuro y su comportamiento más impredecible. Pero, ¿cómo es posible que algo así haya sucedido? ¿Cómo pudo ocurrir un error tan grotesco en una corte real? Para entenderlo, debemos recordar cómo funcionaban las cortes reales en la antigüedad. En ellas, el rey era visto casi como un dios.
y sus órdenes eran cumplidas al pie de la letra, sin cuestionamientos. Si Cambises ordenaba un plato especial, nadie se atrevía a preguntar qué contenía exactamente. Además, en una sociedad donde la lealtad absoluta era moneda corriente, muchos servidores estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, por más absurda o cruel, con tal de ganarse el favor del monarca. También hay que considerar que en algunas culturas antiguas, especialmente en contextos rituales o ceremoniales, existían prácticas simbólicas que podrían parecer canibalismo desde una perspectiva moderna. Aunque no hay evidencia directa de que esto haya ocurrido en Persia, algunos historiadores han sugerido que el relato podría tener una base simbólica más que literal. Quizás el hijo no era un hijo biológico, sino un allegado muy querido, y comerlo simbolizaba una especie de ritual de purificación o sacrificio. Sin embargo, la versión más aceptada entre los historiadores es que fue efectivamente un error trágico, aunque posiblemente influido por la atmósfera de miedo que rodeaba al rey. Un sirviente, quizás temiendo por su vida si desobedecía una orden real, o quizá engañado por otro miembro de la corte, pudo haber preparado el plato equivocado. Y una vez que el daño fue hecho, ya no había vuelta atrás. Este acto, sea accidental o no, marcó profundamente al rey. No solo perdió a su hijo, sino también cualquier conexión restante con su humanidad. Se dice que después de eso, Cambises comenzó a ver fantasmas, escuchar voces y sospechar de todos los que lo rodeaban. Sus decisiones se volvieron cada vez más irracionales, sus ejecuciones más brutales y su paranoia absoluta. En medio de este clima de caos, llegó la noticia que sellaría su destino. Un hombre que afirmaba ser su hermano Bardilla había tomado el control de gran parte del imperio. Y aunque Cambises sabía que él mismo había ordenado la muerte de su hermano años atrás, nadie había visto su cuerpo. Y ahora alguien usaba su nombre para reclamar el trono. Esta revelación lo lanzó en picada. La idea de que su hermano pudiera haber sobrevivido, o peor aún, de que alguien lo estuviera imitando, lo llenó de pánico. Decidió regresar inmediatamente a Persia para recuperar el control, pero en el camino sufrió un accidente fatal. Mientras montaba su caballo, su espada se soltó accidentalmente y lo hirió mortalmente en el muslo. Mientras agonizaba, Cambises hizo una última confesión. Había matado a su hermano Bardilla antes de partir hacia Egipto. Esta admisión, recogida posteriormente por Dario I en la inscripción de Behistún, confirmaba uno de los rumores más oscuros sobre su reinado. Pero también habría nuevas preguntas. ¿Quién era entonces ese hombre que se hacía pasar por Bardilla? ¿Un impostor? ¿Un doble perfecto? ¿O acaso era el propio espectro del pasado vengándose del rey? Con su muerte, el imperio persa entró en una nueva era. El impostor Gaumata gobernaría brevemente hasta que sería derrocado por Dario I, quien establecería una nueva dinastía y borraría sistemáticamente a Cambises de la historia oficial. Pero aunque los registros oficiales intentaron enterrar su memoria, su legado sobrevivió en los mitos, en los relatos griegos y en las crónicas oscuras de la antigüedad. Sería recordado no solo por sus conquistas, sino por esa cena fatídica, por ese hijo devorado, por esa mente rota bajo el peso de la corona. ¿Fue Cambises un loco o simplemente un hombre que sucumbió ante el peso del poder absoluto? Esa pregunta, como tantas otras sobre su figura, permanece sin respuesta. El reinado de Cambises II fue un espejo oscuro del poder absoluto, un reflejo distorsionado donde el control total se convierte en descontrol emocional, donde la autoridad divina se corrompe en tiranía y donde incluso los vínculos más sagrados, como el amor paterno, pueden romperse bajo el peso de una corona. La historia de cómo se comió a su propio hijo por error no solo es uno de los relatos más impactantes de la antigüedad, sino también una metáfora perfecta de lo que fue su vida. Un hombre que creía tenerlo todo bajo control, hasta que descubrió que ni siquiera podía proteger a su propia sangre. Este episodio, aunque rodeado de dudas históricas,
simboliza algo mucho más profundo: el aislamiento extremo del poder, la desconexión con la realidad que sufren muchos gobernantes absolutos, y la facilidad con que las decisiones irracionales pueden convertirse en tragedias irreparables.